Vamos a continuar con la clase número 16. Hoy iniciamos la tercera unidad, que es la resistencia de materiales, que como introducción decimos que tiene como objeto brindar las herramientas necesarias para el dimensionado de las piezas estructurales. Para ello debemos determinar tres componentes que son indispensables y comunes a las diversas situaciones que se dan en el diseño y la verificación estructural. Por un lado tenemos las solicitaciones, todo lo que hemos abarcado en la segunda parte o en la unidad número 2. Tenemos a su vez las propiedades mecánicas que nos sirven para determinar cuál es la resistencia de los materiales que vamos a utilizar y las propiedades geométricas de los elementos que también son determinantes para el adecuado dimensionado de una estructura. Hoy vamos a trabajar sobre las propiedades geométricas de los elementos. Por supuesto que la principal es el área, digamos la base por la altura o el lado por lado de una pieza geométrica. Y hasta ahora lo que habíamos visto era las solicitaciones de los distintos elementos. Por ejemplo, la flexión que se produce en las vigas, tracción en el cordón inferior de un reticulado y compresión en las columnas. Para determinar otras propiedades geométricas que nos sirven para el dimensionado a flexión, para determinación de la flecha o para el pandeo, debemos saber cómo hallar el centro de gravedad de una figura. Decimos que el centro de gravedad o baricentro de un cuerpo es el punto de aplicación de la resultante de los pesos de todas las partículas componentes de dicho cuerpo. Todas las pequeñas fuerzas que componen el peso de un cuerpo decimos que se dirigen al centro de la Tierra por un principio de gravedad y podemos aceptar que constituyen un sistema de fuerzas paralelas. El centro de gravedad determina la resultante de la sumatoria de todas esas pequeñas fuercitas determinada por cada unidad de masa que tiene un cuerpo. Para determinar el centro de gravedad, por ejemplo, de líneas, es muy simple. Decimos que su determinación es inmediata, ya que coincide con el centro geométrico y se encontrará en el punto medio del segmento dado. Para determinar figuras geométricas regulares, por ejemplo un cuadrado o un rectángulo, basta con unir sus vértices y la intersección de las diagonales nos determina el centro de gravedad de esa figura o de esa pieza. A su vez de una circunferencia coincide con el centro de la misma por ser el centro de la figura. ¿Qué pasa cuando comenzamos a trabajar con figuras que no son regulares? Por ejemplo, en el paralelogramo decimos que surge nuevamente la intersección de las diagonales y en un triángulo el baricentro se encuentra en la intersección de las bisectrices del triángulo de los segmentos que unen los puntos medios de los lados del triángulo. Ahora bien, ¿qué sucede cuando tenemos piezas con más de una figura geométrica regular o tenemos ciertos calados? Esto se da mucho en planchuelas de acero. ¿Cómo podríamos determinar el centro de gravedad de esta pieza? Lo que vamos a hacer es, primero, determinar cuál es el área de cada una de las figuras regulares que componen esta pieza. Acá fíjense que tenemos un rectángulo principal de 12 por 7 centímetros y tenemos dos caladuras, una rectangular de 2 por 5 centímetros y una circunferencia con un radio de 1,5 centímetros. ¿Cómo vamos a entonces determinar el centro de gravedad de esta pieza? Deberíamos hallar tanto el eje X y el eje Y, y en su intersección hallaríamos el centro de gravedad de la pieza. ¿Cómo hacemos para determinar este centro de gravedad? Como decíamos, vamos a hallar el eje X y lo que vamos a hacer es determinar el área de la pieza principal, que es este rectángulo de 12 por 7, por la distancia a un eje arbitrario, que en este caso lo vamos a hacer coincidir con el lado izquierdo del rectángulo y con el lado inferior de ese rectángulo.
Entonces, primero vamos a tener que determinar el área, que esto surge de multiplicar el lado de 12 centímetros por 7 centímetros de la pieza principal y restarle 2 por 5 centímetros, que es la superficie de este rectángulo, y la superficie del círculo, que es pi por radio al cuadrado. Bien, de ese modo restamos a la superficie principal estas superficies menores y tenemos el área total del sistema. Ahora bien, como decíamos, vamos a proponer un eje llamado eje Y y las distancias de cada elemento a este eje las vamos a denominar dx. Entonces tenemos 12 por 7, que decíamos que es la pieza general, 84 centímetros cuadrados, por la distancia del baricentro de esta pieza general, que por supuesto está a 6 centímetros. Bien, esta distancia de este eje arbitrario es 6 centímetros. Y a su vez vamos a tener la superficie de este rectángulo, que eran 10 centímetros cuadrados, por la distancia, que es 1,7. Vamos a verlo en la pieza principal. Esto en el pizarrón es más fácil de ver. Ven la distancia, fíjense que tenemos del baricentro de este rectángulo a ese eje, es 1 centímetro, un centímetro hasta acá, más 0,7 centímetros. Y la distancia de la circunferencia es 9,62. Entonces lo que estamos haciendo es el área total por la distancia x, que es la incógnita, de x va a ser la incógnita, es igual a la sumatoria de las áreas por la distancia a ese mismo eje. A la sumatoria de área de cada pieza, o sea, el rectángulo principal y de los rectángulos menores, por la distancia hacia el mismo eje. La incógnita va a ser de x, que es lo que vamos a despejar. Entonces tenemos 84 centímetros cuadrados por 6, menos 10 centímetros cuadrados por 1,70, menos la superficie del círculo, 7,07 centímetros cuadrados por 9,62. Esto, la sumatoria de todo esto me dan 418 centímetros cúbicos, tiene que ser igual al área total por dx, que era la incógnita. Si esto pasa dividiendo, podemos despejar cuánto vale dx. 418 dividido 66 me da cuál es el valor o cuál es la distancia del primer eje que tengo que hallar para sacar el baricentro. Fíjense que en este caso nos dio 6,26. Va a pasar más o menos por este punto. Si hacemos lo mismo para determinar DI, nuevamente 84 por 3,5 menos 10 centímetros cuadrados por 2,84, bien, esta distancia así, y la superficie del círculo por 4,79, la distancia de ese 9 eje arbitrario que propusimos acá. Nuevamente dividimos digamos, el valor total dividido el área, vamos a despejar cuánto es DI. Quiere decir que va a pasar aproximadamente por ese punto. Entonces, en la intersección de esos dos ejes, vamos a tener el baricentro de la pieza. Este baricentro o el centro de gravedad nos sirve a su vez para poder determinar el momento de inercia de una pieza que no sea regular. Y ahora vamos a ver cuál es el significado del momento de inercia. Vamos a ver si venimos grabando bien. Bien, entonces, decíamos, vamos a ver el momento de inercia, que es una propiedad geométrica que tenemos en cuenta para el dimensionado a flexión, a compresión con pandeo y para la determinación de las deformaciones de un elemento sometido a flexión. Primero, ¿qué es la inercia? La inercia decimos que es la propiedad de la materia de resistir a cualquier cambio en su movimiento, ya sea en dirección o velocidad. Esta propiedad se describe claramente en la primera ley del movimiento de Newton, que dice que un objeto en reposo tiende a permanecer en reposo y un objeto en movimiento tiende a continuar moviéndose en línea recta a no ser que actúe sobre ellos
una fuerza externa. Algunos en el secundario habrán visto en física que la inercia es cuando uno deja de pedalear en una bicicleta, la inercia hace que ese elemento continúe moviéndose. A su vez, el momento, esto lo hemos visto, es la resultante de una fuerza por una distancia y este efecto hace girar elementos en torno a un eje o punto. El aumento decimos que siempre es constante, digamos que se puede tomar en cualquier punto del plano y siempre va a dar el mismo resultado, siendo distancia la perpendicular entre el punto y la dirección de la fuerza, temática que vimos en clases anteriores. Entonces, teniendo en cuenta estas dos definiciones, podemos decir que el momento de inercia es una propiedad geométrica de la sección transversal de los elementos estructurales. Tomando en cuenta un cuerpo alrededor de un eje, es la suma de los productos que se obtiene de multiplicar cada elemento de la masa por el cuadrado de su distancia al eje. Entonces, esto refleja, el momento de inercia refleja la distribución de masa de un cuerpo o de un sistema de partículas en rotación respecto a un eje de giro. Depende tanto de su forma y de la posición del eje de rotación. Ahora con unos casos prácticos lo van a entender un poquito mejor. Decimos que aún para un mismo punto, el momento de inercia puede ser distinto si se considera ejes de rotación ubicados en distintas partes del cuerpo. Entonces, un mismo elemento, un mismo objeto puede tener distintos momentos de inercia dependiendo de dónde se considere el eje de rotación. Mientras más masa esté más alejada de un eje, mayor va a ser el momento de inercia. Quiere decir que en una pieza rectangular, el momento de inercia va a ser mayor con respecto al eje porque tenemos una masa separada a una mayor distancia con respecto a un eje, según X, que según Y. Fíjense que según Y, toda esta masa tiene una menor distancia o separación con respecto al eje, a diferencia del eje X, donde tenemos más masa separada sobre este eje. Con lo cual podríamos concluir que el momento de inercia con respecto al eje en una pieza rectangular es mayor al momento de inercia con respecto al eje. Y esto a su vez lo verificamos con la ecuación del momento de inercia de una pieza regular. Todos estos momentos de inercia los van a tener en una tabla. ¿Cuál es el momento de inercia? De un cuadrado, de un rectángulo o de una circunferencia. Para el caso de un rectángulo, el momento de inercia surge de multiplicar la base por la altura al cubo dividido 2. Esto surge de una ecuación matemática. Pero a nosotros nos interesa que, aplicar esta situación a la resistencia de un elemento estructural. No vamos a hacer deducción de fórmulas. Entonces, haciendo esta ecuación, determinamos que el momento de inercia es 10 por 20 por la altura al cubo dividido 12. Fíjense que aproximadamente es 4 veces mayor el momento de inercia según el eje X que según el eje Y. Y esto lo podríamos verificar en un simple ensayo. Fíjense, según el eje X, cuál es la deformación de esta pieza y cuál es la deformación con respecto al eje Y. Al tener menor momento de inercia según el eje Y, la pieza va a resistir menos y se va a deformar más. ¿Qué sucede cuando tenemos una pieza compuesta? Como decíamos, en piezas regulares entramos a la tabla y podemos hallar cuál es el momento de inercia. Como indicábamos al principio, este momento de inercia lo vamos a utilizar para el dimensionado flexión, para el dimensionado pandeo y para determinar las máximas deformaciones, que es la flecha de un elemento sometido a flexión. ¿Qué sucede cuando tenemos una pieza de una conformación no regular, como es este caso, donde tenemos un eje de simetría según Y, pero no es una pieza simétrica según el eje X? Entonces, para determinar el momento de inercia total de esta pieza, vamos a aplicar la fórmula de Steiner, que dice que el momento de inercia total de una pieza es la sumatoria de los momentos de inercia más el área por la distancia al cuadrado al eje X y eje Y de esta pieza. Sabemos que el eje Y va a pasar por este punto, pero el eje X no va a pasar por el punto medio.
Entonces vamos a tener que hallar el centro de gravedad de esta pieza para determinar por dónde pasa el eje X, que seguramente pase más cercano a la mayor masa que tiene este elemento. Entonces dijimos, primer paso, sacar el centro de gravedad. Ustedes ya saben cómo hacerlo. Tomamos un centro, un eje arbitrario en cualquier punto y hacemos áreas por distancias en ese punto, que va a ser igual al área total por la distancia X o la distancia Y, que es lo que vamos a hallar. No lo vamos a repetir porque ya lo hemos visto. Y el momento de inercia decíamos que es el momento de inercia de cada pieza más el área de esa pieza por la distancia al cuadrado, en este caso al eje X. Pues estoy tratando de hallar por dónde pasa el eje X. Entonces va a ser el momento de inercia de esta figura regular más el área de esta figura por la distancia del baricentro de esta pieza regular al eje X. En este caso, la distancia va a ser 11,07 menos 2,5 porque tengo que restarle la distancia al baricentro. Hallamos el momento de inercia más el área por distancia al cuadrado, más el momento de inercia por la pieza 2, más el área por distancia al cuadrado, más el momento de inercia de la pieza 3 por el área por distancia al cuadrado. Bueno, esto en realidad para hacerlo bien van a tener que ir viendo la pieza. Vamos a hacer el primer caso. Por ejemplo, área 1 es igual a 10 por 5, o sea, 50 centímetros cuadrados. Y el momento de inercia de la pieza 1 va a ser igual a la base por h al cubo sobre 12. Quiere decir que es b igual a 10 por 5, que en este caso es la altura, al cubo sobre 12, pude determinar cuánto vale el momento de inercia de la pieza 1. Puedo determinar cuánto vale el área 1, 10 por 5, y la distancia, que es desde este punto hasta el eje X, que dijimos que era 11,07 menos 2,5. Para la pieza 2 vamos a determinar el momento de inercia, 5 por 10 al cubo sobre 12, el área es 5 por 10 y la distancia es la distancia del baricentro de la pieza número 2, la distancia de este punto al eje X. Y lo mismo para la pieza número 3, momento de inercia de la pieza 3, 15 por 5 al cubo sobre 12, más el área, 15 por 5, por la distancia 3, que hay del baricentro de esa pieza al eje X. Hacemos todas las ecuaciones y determinamos que el momento de inercia total de esa pieza es 7.507,44 centímetros a la cuarta. Hemos sumado todas estas ecuaciones. Bueno, con esto ya podemos pasar a las propiedades mecánicas y podemos comenzar a dimensionar las distintas piezas o los distintos elementos que tiene un prototipo estructural.